Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Comenzamos el Reporter ESO. La caravana en el tren por la justicia de la Unión de Trabajadores de Prensa, UTBA, reclamó frente a la Casa de Gobierno y al juzgado de Dolores el esclarecimiento al cumplirse 6 meses del crimen de José Luis Cabezas. Cuando se cumplen 6 meses del brutal asesinato de José Luis Cabezas, la Unión Trabajadores de Prensa de la capital federal organizó este tren contra la impunidad. Políticos, periodistas y hasta jueces viajan precisamente hasta la ciudad de Dolores, epicentro de la investigación judicial, para que nadie nunca se olvide de José Luis Cabezas. Habrá justicia si ninguno de nosotros da un paso atrás. Habrá justicia si ninguno de nosotros se queda en su casa. Habrá justicia aunque la justicia no quiera. Hoy no sabemos por qué, creo que nada justifica un crimen, y menos de la forma que lo hicieron, y menos con contra una persona como José Luis. La búsqueda de respuesta para saber quién fue y para que el que hizo esto pague con todas las de la ley, ¿no? Los 4 detenidos de Los Hornos pidieron perdón por el crimen de José Luis Cabezas a Gladys Cabezas. En tanto, el director de la revista Noticias, Héctor D'Amico, sostuvo que el juez José Luis Macchi tendría que revisar la situación del custodio Gregorio Ríos, quien habría dado testimonios contradictorios. Sobre el tema, esto dijeron Carlos Chacho Álvarez y Graciela Fernández Meijide. Si la impunidad y el miedo nos ganan, ganaron los mafiosos en la Argentina. Y en la Argentina deben ganar las instituciones. Esta es una lucha entre una democracia que construye instituciones aptas para combatir a la mafia, o la mafia, los poderosos, los impunes, que intentan, digamos, manejar las cosas ellos, independientemente de las instituciones. Me parece que cuando se entretejen estas redes mafiosas de funcionarios, policía, algunos jueces, empresarios, uno nunca sabe dónde está la punta inicial. Me parece que es precisamente un nudo muy fuerte donde cada uno termina dependiendo del otro. Esto no tiene escarapela política, no es patrimonio de nadie, esto es un reclamo colectivo y revela, creo yo, una conciencia social. Carlos Menem recibió en Olivos al titular del Partido Popular Vasco, Carlos Iturgaiz, quien pedirá al Frepaso que conozca el problema vasco antes de expedirse sobre Herri Batasuna. Las 62 organizaciones y Lorenzo Miguel aprobaron el paro del próximo 14 de agosto. Hubo críticas a la CGT. Esto dijo Hugo Moyano, del Movimiento de Trabajadores y dirigente de camioneros. Nosotros lo hemos determinado en la Plaza de Mayo y seguimos con la misma postura. Creo que aquí los gremios adheridos a las 62 organizaciones, del cual también estamos nosotros, van a apoyar el paro decidido en principio para el 8, y por pedido de algunas organizaciones para poder consultar a sus cuerpos orgánicos, como son asamblea o congreso, posiblemente se difiera para el 14 de mayo. ¿Pero cree que el gobierno no quiere discutir? No, el gobierno ha negado permanentemente esta discusión. El gobierno se mantiene en su actitud de soberbia, su indiferencia a los reclamos de la gente, y bueno, y esto hace de que tengamos que adoptar este camino. Hubo represión en Altagracia, Córdoba, por un corte de rutas. En tanto, la justicia dispuso una docena de allanamientos en busca del justicialista prófugo José Manuel Pico. Raúl Alfonsín dio marcha atrás con su propuesta de una alianza con el Frepaso para las elecciones legislativas de octubre, sin cerrar las posibilidades para 1999. Chacho Álvarez ayer fue solicitarle la exclusión de su candidatura para estas elecciones. Sí, yo no sé cuáles los motivos que ha tenido para reaccionar de esta manera. Yo había conversado con la CTA y antes con la MTA, salía a decir eso, y que yo creía que teníamos que conversar mañana mismo, empezar las conversaciones, dije, con el Frepaso y con otros sectores afines. No hay demasiadas condiciones por las respuestas que he tenido para el 97, pero vamos a insistir que no puede haber un gobierno progresista con sentido nacional y popular de un solo partido político en el 99. Martín Redrado aceptó encabezar la lista de candidatos a legisladores justicialistas porteños que le ofreció Carlos Menem. Chiche Dualde afirmó que la carpa docente es una trampa y que los maestros están engañando a la gente. Este sábado en Banfield, la esposa del gobernador lanzará la corriente femenina evitista.
En tanto, se informó que unos 100.000 usuarios bonaerenses de electricidad no sufrirán aumentos tarifarios. En Mar del Plata fueron despedidos los sindicalistas que denunciaron los aumentos. Mientras Carlos Corach desmintió un cruce de opiniones, la ministra de Educación, Susana Decibe, admitió que hubo una discusión en el seno de gabinete por los salarios de los docentes, aunque se rehusó a aclarar si fue con Carlos Corach. Según el diario Clarín, Corach habría dicho que vayan a laburar en relación a los docentes que ayunan frente al Congreso. Yo le diría que el ministro Corach, yo lo escuché hoy por radio decir que el reclamo de los docentes es un reclamo honesto, creo que lo hemos escuchado todos. Yo lo que digo es que este es el problema que ya hoy genera la carpa. Entonces acá esta es la discusión. ¿Estamos dispuestos a decir la profesión docente hay que preservarla, diferenciarla y pagarla mucho más? Bueno, yo sí estoy de acuerdo. Esta es otra de las discusiones. Y esta discusión es en el Gabinete Nacional y es en cada uno de los gabinetes de cada provincia de nuestro país. Pero yo digo que esta discusión hay que hacerla de cara hoy a una sociedad que se ha manifestado sumamente sensible al tema de la escuela y del docente, que es además fundamental. El estudio de la Gendarmería del helicóptero de Carlos Menem Jr. detectó perforaciones. Zulema Yoma, por su parte, abandonó la sede de la Gendarmería. El fiscal Pablo Lanusse cuestionó la afirmación del ministro de Justicia Raúl Granillo Campo, quien vinculó las amenazas a su familia con presuntos llamados de un pariente del fiscal. ¿Refiriéndose a un primo suyo que estuvo relacionado con la mafia del oro por este tema? No sé, lo tiene que aclarar él. Es él el responsable de aclarar los términos. ¿En algún momento el juez de San Isidro le informó sobre esta vinculación durante la realización de la instrucción? Nunca, porque no existe. Hasta hace 10 días no existía ningún llamado amenazante original al domicilio de un familiar mío. También se ha determinado, nuevamente a través de una investigación judicial, que por ejemplo amenazas, en el caso de un fiscal, han sido producidas por familiares del propio fiscal. Económicas, desde la Secretaría de Industria se informó que se exportarán 430.000 automóviles al Brasil en 1998. Buena performance de las acciones argentinas en Wall Street, los títulos Brady en alza, menor volumen y el índice Merval subió el 0,60% y acumuló un 4,87% en la semana. El volumen piso 36,82 millones, volumen general 489,78. Bonos previsionales primera serie en pesos 127,5% de paridad. Primera en dólares 129, segunda en pesos 104,50, segunda en dólares 119,20. Plazo fijo 5,9% anual y el dólar cotizó 99,97, 100,01. Antes de la pausa, el presidente gallego Fraga Iribarne animó a los gallegos a una autoafirmación colectiva con motivo del Día de Galicia. El director Luis Puenzo ganó en Cannes el máximo galardón del Festival de la Publicidad. Y por último, los futbolistas argentinos ratificaron esta noche la huelga declarada por el conflicto que mantienen 6 jugadores con el Club Deportivo Español. No habrá fútbol. La pausa. Preocupa en el Perú la polémica suscitada luego de que la revista Caretas y el programa de televisión En Persona sostuvieran que el presidente Alberto Fujimori no sería peruano, sino japonés. La oposición pide investigar la nacionalidad del presidente. En tanto, continúa el cuestionamiento por el entorno militarista del primer mandatario. Es parte del programa En Persona de una cadena de televisión peruana, en el que se pone en duda que Alberto Fujimori naciese en Perú. El diario La República y el semanario Caretas publican un informe en el que señalan posibles alteraciones y falsificaciones en los documentos que certifican la nacionalidad del presidente peruano. Yo lo que sostengo es que no se puede en este momento asegurar ni afirmar que Alberto Fujimori nació en el Perú. Un sector de la oposición ha pedido a Fujimori que aclare su origen y que se deshaga de Vladimiro Montesinos, el hombre con más poder en Perú y que casi nunca aparece en público. En Colombia destituyeron al titular de las Fuerzas Armadas, Harold Bedoya, a quien entidades de los derechos humanos acusaron de apoyar a los grupos paramilitares. El nuevo comandante es Manuel Bonet. Se realizó en el Brasil el denominado Día Nacional de la Lucha, en la que convergen sectores sociales y sindicales que reclaman al gobierno salarios, viviendas y empleos y rechazan las privatizaciones.
El presidente del Brasil, Fernando Henrique Cardoso, soportó este viernes la mayor protesta social desde que asumió el poder. En diferentes ciudades del Brasil, miles de manifestantes de áreas urbanas y rurales, trabajadores desocupados y hasta policías, reclamaron por salarios, viviendas, empleos y expresaron su oposición a algunas privatizaciones que encara el gobierno. Mientras se desarrollaban las manifestaciones, el presidente Cardoso acusó a los organizadores de la protesta de querer entorpecer la democracia. La marcha denominada Abre el Ojo Brasil o el Día Nacional de la Lucha contó con la participación de movimientos de campesinos sin tierra y la Central Única de Trabajadores. El rabino brasileño Henry Sobel señaló que el dinero de la banca suiza no restituye la vida de millones de judíos asesinados por los nazis. Ernesto Sábato, el escritor argentino Ernesto Sábato, se encuentra en Madrid, España, donde recibirá el premio Menéndez y Pelayo. Sábato se refirió a su próximo libro. Solo sus ojos enfermos delatan su edad. Con 86 años y una lucidez envidiable, Ernesto Sábato no ha perdido ni un gramo de su carácter combativo. Refugiado en la pintura, Sábato no publica desde hace 18 años. Ahora vuelve a coger la pluma para escribir Antes del fin, un libro sobre sí mismo. El mundo que estamos viviendo, este mundo americanizado, este mundo completamente ya deshumanizado, tiende a producir un cierto pesimismo, o si no una especie de rabia, que es más bien lo que yo tengo. Un juez y un banco se encuentran en el centro de una investigación por una estafa a 7 menores que heredaron $190.000 de su padre en la provincia de Santiago del Estero. El diputado Alberto Natale pidió la renuncia del ministro Carlos Corach luego de haber expresado sobre los docentes que se vayan a laburar. Víctor Alderete, por su parte, desmintió una discusión en el seno de gabinete con Jorge Rodríguez y Roque Fernández. Y para el final recordamos que este fin de semana no habrá fútbol por el conflicto que mantienen 6 jugadores del Club Deportivo Español. Finalizamos el Reportereso. Muy buenas noches, hasta mañana y muchas gracias.